maravillosa conferencia. Bueno, pues pasamos ahora a presentar el último conferenciante de la tarde y también del Seminario de Otoño de Humanidades y de las Jornadas Científicas del Museo del Greco. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y bueno, pues tenemos el placer de presentar a uno de los mejores expertos en la obra de Tristán. Como sabéis, en colaboración con Alfonso Pérez Sánchez, pues fue el experto que realizó la monografía dedicada a Luis Tristán en 2001. Benito Navarrete Prieto es catedrático de Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid desde 2023, tras su paso por la Universidad de Alcalá, donde obtuvo su cátedra en 2019. Comenzó su carrera investigadora como contratado predoctoral en el Instituto Diego Velázquez del CSIC y posteriormente ha sido profesor en las universidades de Valencia, Alcalá, Oviedo y Valladolid. Ha sido también director de Infraestructuras Culturales y Patrimonio del Instituto de la Cultura y las Artes del Ayuntamiento de Sevilla y también asesor de la Fundación Focus Abengoa en la creación del Centro de Investigación Diego Velázquez. Su tesis doctoral, realizada bajo la dirección de Alfonso Pérez Sánchez, versó sobre la pintura andaluza del siglo XVII y sus fuentes grabadas en 1997. Bueno, como veis, sus líneas investigadoras pues, contemplan la pintura andaluza, madrileña, el dibujo español, las relaciones con Italia y la circulación de imágenes. Destacan sus monografías dedicadas a pintores como Ignacio de Ries, Antonio del Castillo, de quien también ha realizado el catálogo razonado de sus dibujos. En su largo currículum también está presente el comisariado de varias exposiciones, como la de Zurbarán y su Obrador, Pinturas para el Nuevo Mundo, El papel de dibujo en España, El joven Murillo, Santas de Zurbarán, Devoción y Persuasión, o Murillo y su estela en Sevilla. También realizó con Pérez Sánchez el catálogo razonado del álbum Alcubierre, de dibujos de la Sevilla Ilustrada del Conde del Águila a la colección de Juan Abelló. Ha publicado en prestigiosas revistas nacionales como la Burlington Magazine. Por encargo de la Fundación Mafre ha estudiado los dibujos españoles de la Galería de los Uffizi y también, a partir de este estudio, pues, realizó la exposición de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando sobre los mismos. Destaca la dirección científica y estudio de los dibujos españoles e italianos del siglo XVI de la Biblioteca Nacional. También, bueno, como veis, es un currículum y además está abreviado, la verdad, magnífico, ¿no? También entre sus trabajos destacamos el ensayo Murillo y las metáforas de la imagen o su publicación Murillo, Persuasión and Aura en la editorial Harvey Millie Peoples, que además fue galardonado con el premio Eleanor Tufts en 2022 al mejor libro en lengua inglesa sobre un tema de arte ibérico. También ha comisariado en el Museo Nacional del Prado la exposición sobre Herrera el Mozo y el Barroco Total y en el Museo Nacional de Arte Antigua, Pintura Española en Portugal, Identidades Compartidas. Ha sido responsable de varios proyectos de investigación como fuentes y modelos de la pintura barroca madrileña. Actualmente está investigando también en un proyecto de investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación, circulación de imágenes en la geografía artística del mundo hispánico en la Edad Moderna, y es coordinador del Grupo de Investigación de la Universidad Complutense de Madrid, Circulación y Construcciones Visuales en los Mundos Hispánicos, de 1500 a 1850. Bueno, además ha realizado varias estancias, como en Florencia, en el Kunsthistorisches Institut Max Planck, Instituto de Florencia, y en la Universidad Iberoamericana y de la UNAM de México. Entre otras cosas, pues también es actualmente presidente de la Comisión de Bienes Muebles de la Junta de Andalucía, patrono del Museo Nacional de Escultura de Valladolid y miembro del Consejo Consultivo de los Reales Alcázares de Sevilla. Ha sido distinguido como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras por el Ministerio de Cultura de Francia. Podría seguir, pero si sigo no vamos a oír su conferencia,
Así que paso a darle la palabra. Muchas gracias, Benito. Muchas gracias. Y pasamos a escuchar los retratos de Luis Tristán. Gracias. Muchas gracias de verdad a Rosa Becerril, muchas gracias a Palma Martínez Burgos y a Carolina Tobella. Es un honor estar aquí con todos vosotros, con todas vosotras, sobre todo viendo tanto interés, ¿verdad?, por la pintura y por el avance del conocimiento. Y sobre todo estoy muy contento de que sea Rosa Becerril también quien esté aquí, porque yo de ella he aprendido mucho, y lo que he aprendido, y seguro que muchos de vosotros trabajaréis en un museo, es que lo más importante en un museo es crear equipo, y eso es lo que yo he comprobado y es la lección que yo he sacado de Rosa Becerril, y para mí eso es importantísimo, así que muchas gracias también por eso, Rosa, de verdad. Bueno, pues vamos a hablar hoy sobre un tema que considero fundamental en la historia de la pintura española, y es precisamente el lugar que ocupa Luis Tristán como retratista en la pintura europea. Es un artista que, para entender precisamente, a ver, ¿cómo? Ah, vale, con el cursor. Para ver de dónde parte, tenemos que ver las aportaciones del Greco, cuando el Greco se instala precisamente en Toledo. Nos trasladamos a 1577 y en el momento en el que Luis Tristán comienza a formarse en su taller. El Greco es un artista que, cuando llega a Toledo, es un artista que tiene un gran bagaje, es un artista que ha pasado por Italia y que ha absorbido las novedades de la pintura italiana. Es decir, cuando nosotros vemos el Vincenzo Anastaghi y vemos cómo posteriormente retoma esa figura, la figura de Vincenzo Anastaghi depende a su vez de un retrato de hombre con armadura de Tiziano, y la repite en el retrato del caballero de la familia Leiva, nos damos cuenta de que ha hispanizado el tema, si se me permite este término, ¿no? Es decir, lo ha hispanizado desde el punto de vista que lo que parte es precisamente de unos estilemas que lo que quieren es cumplir con las exigencias de una nueva clientela. Es la clientela toledana que quiere retratarse precisamente como un símbolo de estatus. Es decir, el retrato precisamente lo que va a aportar es esto. Entonces, ¿de dónde parte Tristán con estos modelos precisamente que son los que aprende en el taller del Greco? Bueno, pues lo mismo podemos decir precisamente de, digamos, la aportación, ¿no?, que él produce, el Greco produce, gracias a, en el retrato maravilloso de Pompeo Leoni, que espero que termine alguna vez en una colección pública, es de los pocos retratos que quedan todavía en colección privada, es un retrato fundamental, además pintado en fechas también muy tempranas de su llegada a España, que se relaciona con el modelo de Tintoretto del Punch Historiques de Viena, ¿no?, del hombre apoyado a Cleopatra. Por tanto, estos son aportaciones e innovaciones del Greco que Tristán no se plantea hacer, pero no se plantea hacer precisamente porque lo que le pide la clientela en Toledo son cosas completamente diferentes, son cosas en las que precisamente la clientela se quiere representar, se quiere autorretratar. Y es en esa línea en la que también el Greco sabe precisamente aportar, como se ve perfectamente en el retrato de Ceballos, que es una obra que sigue muy directamente modelos italianos y concretamente modelos de Bassano, y aquí es precisamente donde uno, cuando ve el modelo de Bassano del retrato de Oslo y ve este retrato, se da cuenta que hay una concomitancia absoluta, ¿no? Es decir, Bassano es fundamental para la pintura española, pero es que Bassano es fundamental también para entender la pintura del Greco. Y al mismo tiempo, y esto es muy importante, el Greco está aportando. Si nosotros vemos este retrato y vemos posteriormente lo que está haciendo, por ejemplo, Velázquez con el retrato de Pacheco, nos damos cuenta de que evidentemente hay un modelo común, de que parten de unos mismos referentes y que evidentemente el camino que ha hecho el Greco es el camino que están realizando los otros artistas que quieren, digamos que, dar al cliente lo que el cliente quiere representar, ¿no?, o como quiere representarse, ¿no? Por eso es tan importante ver en estos empastes ese mundo
basanesco. Bueno, pues este es precisamente el retrato de Oslo de Bassano, y de aquí es de donde va a partir el Greco, y de aquí es de donde va a partir también Tristán. Es decir, esta doble vía es la que tenemos que tener presente para darnos cuenta de hasta qué punto en el retrato del Museo del Prado de Anciano hay mucho de ese modelo de Bassano. Pero si se dan cuenta, esto no tiene nada que ver con lo que hemos visto antes, es decir, no tiene nada que ver con lo que el Greco había hecho en Italia. Está precisamente adaptando, gracias a esos modelos, para contentar a una clientela toledana. Esto es lo que Tristán está aprendiendo. Por tanto, de aquí es de donde vamos a partir. Y quiero, antes que nada, animarles a todos los presentes a que estudien al Tristán del principio. Es decir, tenemos un gran conocimiento, cada vez más, afortunadamente, gracias además a las últimas aportaciones que se están haciendo, que luego aludiré a ellas, de lo que es, del lugar que ocupa Tristán en el panorama de la pintura europea, ¿no? Pero tenemos que partir de donde Tristán comienza a aprender. Y aquí es donde yo quiero volver sobre la exposición que se hizo aquí en Toledo, el Greco Arte y Oficio, porque 3 de las obras que se trajeron a esa exposición como obra de Jorge Manuel Teotocópoli, en mi opinión, no son de él, sino que son de Luis Tristán en el momento en el que está aprendiendo con el Greco. Es decir, las 3, digamos, formas que adopta Tristán y con las que él se va a desarrollar como retratista, como artista, son las que dependen del Greco y que pinta a la manera del Greco o porque se lo piden o como ocurre en este caso, porque está aprendiendo con el Greco y está desarrollando sus primeros... Y ahora voy a intentar demostrarlo, es decir, no es porque yo lo diga, es porque estoy convencido, porque lo he visto y lo he estudiado directamente y precisamente en este registro, en el Tristán a lo Greco, posteriormente o paralelamente el Tristán a los Sánchez Coello y a lo Luis de Carvajal, que es un poco los retratos que se estaban haciendo en el momento, y ahora voy a ponerles ejemplos muy claros sobre esto para que os deis cuenta de hasta qué punto es así, y el Tristán romano, que es el más importante, el que más nos interesa, porque es el Tristán romano gracias al joven Rivera y gracias sobre todo a Horacio Borgiani y gracias a Carlos Araceni y con los artistas con los que conviven. Estas serían, digamos, las 3 vías que Tristán va a explorar en diferentes momentos de su carrera y que están también condicionadas por lo que la clientela le pide. Por tanto, volvemos a la Pentecostés procedente de la iglesia de San Marcos y hoy conservado en el Museo de Santa Cruz de Toledo, a Cristo en casa de Simón de la Hispanic Society. Insisto, en mi opinión no son obras de Jorge Manuel, sino que son obras del propio Luis Tristán. Y fijaros, por ejemplo, en cómo están realizados el color y los empastes, que es muy importante en Tristán, ese rojo, el verde, este gran amarillo que depende del Greco, pero esos rostros son enteramente Tristán. O sea, si uno lo compara, como vamos a ver ahora, con la última cena de Sisla o la del Prado, nos damos cuenta que son absolutamente, son modelos de Tristán, ¿no? Es decir, y se ve muy bien, sobre todo en la Virgen del Pentecostés. Fijaros porque la Virgen del Pentecostés, en esa cabeza ovoide, que está directamente relacionada con la que luego vamos a ver en la Sagrada Familia, en la Virgen de Minneapolis, y sobre todo cómo están realizadas esas formas, advertimos muchos de los elementos que se van a ver posteriormente en Tristán y que va a desarrollar Tristán. Es decir, esa forma ovoide, que está ahí ya en ciernes, fijaros en las cejas, es que no tengo puntero, pero así, aquí puedo, no sé, se ve, ¿no? Sí. Fijaros en cómo hace esto y fijaros sobre todo en este rostro y cómo concentra los empastes y sobre todo esta coloración. Vamos a ver, yo sé que es muy difícil
cuando uno estudia pintura, la pintura hay que estudiarla directamente, es decir, casi chuparla, o sea, hay que estudiar con macrofotografías, pero delante de la obra, ¿no? Y uno estudia los empastes de Louis Tristan y estudia los empastes de estas obras y se da cuenta de que hay evidentemente un universo común, es decir, que están realizadas de forma muy parecida, ¿eh? Y que es una evolución del artista, ¿no? Es una evolución del artista desde que está trabajando en el taller del Greco hasta que él poco a poco se va independizando. Y este es el gran problema de un artista como Louis Tristan, y es el gran problema de otro artista que he estudiado también, que es Francisco de Herrera el Mozo. Es decir, los artistas que experimentan mucho, que viajan, que van, con Orrente pasa lo mismo, que van a Italia, cambian muchísimo de registros. Entonces, el historiador del arte tiene que conocer a ese artista en sus diferentes registros. Y esto me lo ha, digamos, estas preguntas me las hago también cuando estudio el dibujo. Es decir, el dibujo es muy difícil de estudiar porque tú tienes que conocer al artista en los diferentes registros gráficos que utiliza, ¿no? Entonces, es muy importante en ese sentido advertir hasta qué punto el artista, incluso hay que identificar a un artista a través de las copias, ¿no? El Santiago el Mayor de presunto Guido Reni, que fue a la exposición de Guido Reni, no es Guido Reni, es una copia de Zurbarán, del Guido Reni de Houston, que era el que estaba en la... Es decir, intentar aprender a ver detrás de una copia, yo sé que no es fácil, pero es evidentemente... O sea, los artistas copiaban muchísimo, pero copiaban para aprender, copiaban para hacer mano, copiaban para aprender y copiaban también porque se les demandaban unas obras determinadas que tenían, digamos... Bueno, pues lo mismo vemos aquí, es decir, fijaros en la cena que os he dicho anteriormente de Tristán, que está muy restaurada, se restauró, como sabéis todos, gracias a la del Prado y sufrió mucho en la guerra, pero se hizo un trabajo muy importante de restauración con esta última cena de Louis Tristan. Compararla con los modelos que vemos en el cuadro de la Hispanic Society, que no es Jorge Manuel, es una de las, en mi opinión, de las primeras obras de Louis Tristan, ¿no? Entonces, con estos modelos, aquí tenéis la cena para que veáis el universo de modelos que evidentemente ha desarrollado. Y si veis este del fondo, es el joven Rivera, es decir, es el apostolado Longhi, que está ahí, es decir, que evidentemente tiene en su retina y vuelve a reaparecer. Y aquí es donde yo quería llegar. Y finalmente, la última obra que creo que es del primer Tristán imitando los modelos del Greco, es el Noli Me Tangere del Museo Lázaro Galdiano. Si nosotros vemos esos fondos, eso es literalmente los paisajes que realiza Louis Tristan en el retablo de las Clarisas de Carmona, de las Clarisas de aquí de Toledo, es decir, de Santa Clara, es decir, es exactamente ese modelo, es exactamente esa forma de vegetación, son esos empastes y la coloración lo mismo, tanto el Cristo como los empastes que aparecen. Está imitando al Greco, por supuesto, pero lo ha pintado Louis Tristan, ¿no? Porque reconocemos esos paisajes y esos modelos en obras de su carrera. Y aquí es donde llegamos a un personaje clave. Louis Tristan, que Fernando Marías cree que es él ve cristianos nuevos por todos lados, pero yo creo que aquí sí que tiene razón, ¿no? Creo que lo argumenta bien, lo va a publicar en el texto que publicará 12 calles con motivo de la exposición pequeña que han hecho en Yepes. Pero es cierto que cuando se casa Louis Tristan, los que van a las amonestaciones y los que están como testigos eran cristianos nuevos. Pero sobre todo hay un elemento clave y definitivo por el que creo que Fernando Marías tiene razón, y es que a Louis Tristan no se entendería sin Luis de Oviedo, es decir, sin el canónigo Luis de Oviedo. Luis de Oviedo, y aquí lo tenéis precisamente, es el personaje que aparece justo detrás de Bernardo de Sandoval y Rojas en el lienzo de Ángelo Nardi de las Bernardas de Alcalá de Henares, pintado en 1619-1620, capilla funeraria que el propio Luis de Oviedo encarga, y aquí está acompañando precisamente a
a su gran protector, a su gran valedor. Él era camarero precisamente de Bernardo de Sandoval y Rojas después de que cayó en desgracia, después de que por los estatutos de limpieza de sangre de la Catedral de Toledo le quitaron la canonjía, y el viaje a Roma en 1611 yo creo que lo hace con Luis de Oviedo. O sea, yo creo que aquí Chloe Cabero, en su artículo fundamental publicado en los Cuadernos de Historia Moderna, es un artículo muy importante que os recomiendo que lo leáis, el viaje de Luis de Oviedo a Roma. Yo creo que Chloe Cabero tiene razón, porque no se entendería a Luis Tristán sin Luis de Oviedo, ¿no? Y ahora, precisamente, por los preparativos de la exposición de la Catedral de Toledo, que estoy revisando el archivo de la Catedral, da una gran tristeza la familia de Luis de Oviedo reclamando que se le devuelvan los frutos, que se le devuelvan los frutos, que se le devuelvan los frutos, porque él va a Roma precisamente a que el Tribunal de la Rota, como así consigue en 1610, final de 1610, lo restituya como canónigo de la Catedral de Toledo y obligue al Cabildo de la Catedral de Toledo a pagar las costas. Pero claro, Felipe III no podía consentir esto, entonces, como sabéis, pues ordenan que se revise el caso, se nombra una comisión de cardenales para revisar el caso, y finalmente es desposeído, y según testimonio del propio Luis de Oviedo, termina arruinado y desprestigiado precisamente por todo el proceso, ¿no? Y es Bernardo de Sandoval y Rojas el que lo protege. Pero Bernardo de Sandoval y Rojas nunca estuvo en Roma, no fue a Roma. Pero es clave porque va a ser precisamente Luis de Oviedo quien se va a encargar de conseguir imágenes, retratos del propio Bernardo de Sandoval y Rojas para los libros que se editan en ese momento sobre las efigies y los elogios que se hacen a cardenales. Y aquí es donde Tristán juega un papel fundamental. Porque Luis Tristán es probablemente el que realiza el retrato que sirve para los elogios de cardenales de Mucancio. Mucancio, Juan Bautista Mucancio, quiere hacer un libro de elogios de cardenales, reúne en 1500, el libro se edita en 1615, la estampa de Bernardo de Sandoval y Rojas está fechada, pero porque es precisamente, no es que esté fechada en esa, sino que es cuando él, Bernardo de Sandoval y Rojas, toma la canonjía, es lo que aparece en la leyenda en la parte inferior, pero él necesita a informantes, agentes que hicieran el elogio de cada uno de los cardenales. Y ahí es donde Chloe Cabero ha encontrado que la persona que suministra esa información es Luis de Oviedo. Es decir, Luis de Oviedo estaba en Roma y no solo suministra la información, sino que suministra el retrato, muy probablemente a través de Luis Tristán, que es el que le hace el retrato, porque Luis Tristán está con Luis de Oviedo en Roma, viviendo con él en su casa. Esto lo sabemos gracias a toda la documentación que ha estudiado de los estatus de Leánime Rosella Baudret, donde aparece un Luigi Pictore viviendo en casa de Luis de Oviedo, que evidentemente es Luis Tristán. El inventario de Luis Oviedo y de su hermano Francisco Oviedo ha sido decisivo precisamente para demostrar la presencia de 5 obras de Luis Tristán y sobre todo del Heráclito y Demócrito, al que luego me voy a referir, que ha identificado José Redondo, ¿no? Que creo que es importante porque esa obra explica muchísimas cosas del lugar que ocupa Luis Tristán en este panorama. Pero volviendo a los elogios de los cardenales y a las efigies, aquí os pongo porque hay otro libro que se edita en 1508, las estampas son de Philippe Thomassin, pero muy probablemente el dibujo también depende del modelo de Luis Tristán, porque si no, no se entendería cómo luego los retratos que hace precisamente Luis Tristán de Bernardo del Sandoval y Rojas están siguiendo precisamente este grabado. Y, insisto, Tristán está viviendo en Roma con Luis Oviedo. Por tanto, estos dos
grabados que dependen de 2 libros de elogios de cardenales donde aparece la vida de Bernardo de Sandoval y sus logros más importantes. La ilustración es muy probable que se deba a Luis Tristán. Este es el retablo de Angelo Nardi, de las Bernardas de Alcalá de Henares, de 1619, donde precisamente al fondo, ya cuando vuelve Luis de Oviedo de Roma, ya cuando Bernardo de Sandoval, cuando le han quitado la canonjía, lo nombra su camarero que era el encargado de elegir a los pintores. Por eso está Carlo Saraceni, las obras de Saraceni aquí, en la Catedral de Toledo, porque el que lo encarga muy probablemente es Luis de Oviedo, y Tristán está ahí en medio, o sea, Tristán está ahí en medio, y las obras que están en el inventario de Luis de Oviedo y de Francisco de Oviedo, que es su hermano que las hereda, ahí hay Guido Renis, ahí hay Saracenis, ahí hay obras fundamentales, Borgiani, para entender lo que está ocurriendo en este momento. Bueno, pues esta pintura es clave. Es clave porque es el registro precisamente en el que Tristán está aprendiendo en Roma, que es el registro del Ribera joven. Es decir, tenemos el testimonio de Giuseppe Martínez de que Tristán viajó a Roma y estuvo con Ribera, ¿no? Que es un testimonio muy importante, pero es que además sabemos por los estudios de Porcio y de Alessandro que en 1606 está documentado en Roma Ribera, ¿no? Por tanto, la revolución que ha hecho en torno al maestro del judicio de Salomón Papi y la atribución y la exposición de Roma, perdón, la exposición de París de ahora de Ribera es muy importante para entender esto que yo os voy a explicar. Abre mucha luz para ver que los modelos del Heráclito y Demócrito es precisamente el del llamado Séneca, que es un modelo de Guido Reni, en este caso es el que se conserva en el Palazzo Venezia, realizado en barro. Si os dais cuenta es el mismo modelo que está utilizando para el Heráclito y para el Demócrito, para el rostro, ¿no?, del lloroso, del filósofo que llora, ¿no? Esta figura es clave, porque esta figura la retoma, es un modelo originario de Guido Reni, pero la retoma Ribera y la está estudiando Tristán. Ahí la tenéis en el Cristo entre los doctores de Langres, y ahí la tenéis al fondo. Es decir, esto es lo que está estudiando Ribera en Roma. Es decir, y esto cambia completamente, porque nos está hablando de la importancia que tiene Ribera para la pintura europea, para la pintura española y para la formación de Luis Tristán. Es que esto lo están haciendo en el mismo momento. Es decir, tenemos que olvidarnos, sí, Caravaggio fue importante, pero el naturalismo viene a España por aquí, por Tristán y por Ribera. Y ya lo dijo Palomino. Y Velázquez lo está estudiando gracias a Tristán y a Ribera. Entonces, por eso es tan importante la serie de los sentidos, por eso es tan importante Pietro Cusida, por eso es tan importante los agentes que están en Roma encargando obras y mandando esas obras tempranas a España, y por eso es fundamental que el lugar que ocupa Ribera, que ha crecido enormemente. Es decir, tenemos a un artista nuevo. Ribera es un artista nuevo actualmente, ¿no? Es un artista nuevo, y Tristán es un artista que va precisamente en esa senda, ¿no? Y aquí tenéis precisamente la pintura de filósofo que apareció hace unos años en el Drouot de París, que la tiene hoy un marchante y que está experimentando con ese modelo del Séneca, ¿no?, que es el mismo modelo que aparece en el apostolado del joven Ribera, que tiene de la colección de Longhi, ¿no? Bien, pues esto es precisamente lo que me interesa que veáis, porque claro, aquí hay un registro que no tiene nada que ver con el que hemos visto antes, es decir, el Tristán a lo Greco, pero es que aquí es un artista que está experimentando, que es una esponja, lo que quiere es aprender, y que cuando vuelve en 1611, vuelve cargado de novedades, pero él se debe a una clientela. Si encuentra una clientela de vanguardia que quiere cosas nuevas, pues el registro este es el que utiliza, el innovador. Pero si encuentra una clientela que le pide retratos a lo Greco, como estatus, pues evidentemente tiene que ofrecer lo que... Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, pero también, y sobre eso vamos a hablar, es un gran innovador en el retrato, Tristán.
Y es un gran innovador porque eso que está aprendiendo en Roma y que se ve muy bien en esta pintura, que también estoy de acuerdo con la atribución, es muy interesante cómo los historiadores se han ido acercando al Ramon Llull, o lo que sea, porque realmente sabemos que es Ramon Llull porque está identificado con el inventario de Sebastián Gabriel y por la inscripción que hay en el reverso, ¿no? y la conexión del sello de Sebastián Gabriel con la descripción a Ribalta que hace en el inventario y la identificación con Ramon Llull. La primera persona que cuestiona esto como Ribalta, bueno, esto lo publica Mayer como del Círculo de Rivera, incluso pensando en Velázquez, ¿no? Posteriormente es Allende Salazar quien lo estudia como Ribalta, y está como Ribalta muchísimos años. Pero la primera persona que cuestiona la atribución de una forma llevándola hacia Sevilla, porque los historiadores han sabido el camino a Luis Tristán gracias a la pintura sevillana, a vincularlo a Sevilla, es Javier Portús, ¿no? Cuando se estudia esto técnicamente en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, donde se estudia técnicamente, y entonces Javier Portús dice que la preparación y los empastes son sevillana, de tierra de Sevilla o de sevillana. Bueno, pues es que la preparación de esta obra es muy similar a las preparaciones de Luis Tristán de este momento. Pues si nosotros comparamos la forma en cómo está realizado el rostro del Heráclito con el perfil de Ramon Llull, nos damos cuenta de que evidentemente la forma de hacer las arrugas, es verdad que la coloración tostada es diferente, hay una alteración, pero hay una gran relación. Es decir, yo creo que aquí la atribución que ya Guillaume Kins la publica en el catálogo en las actas del Congreso del Joven Sevilla, publica la atribución vinculándola también con Sevilla, y José Redondo definitivamente se lanza a decir Luis Tristán, y yo creo que tiene razón, pero Palomino lo dice, ¿no? Es decir, hablando de Velázquez, las pinturas que más le interesaban a Luis Tristán porque tenía aire semejante a su humor por lo extraño del pensar y de los conceptos, ¿no? Por eso se declaró imitador suyo. Entonces, nosotros hemos sabido llegar a Luis Tristán gracias a Velázquez. Y vemos cómo están realizados esos detalles, que es Tristán naturalista, vía el joven Rivera también, gracias al Velázquez de Yale. Si nosotros comparamos el rostro del San Joaquín de la Educación de la Virgen con el rostro, nos damos cuenta que hay una relación, pero porque Velázquez joven está aprendiendo de esos modelos. Está aprendiendo de esos modelos de Tristán en una fecha muy temprana, cuando Tristán está recién llegado, que viene por Sevilla, porque esto además lo dice él en las vidas de Vasari, o sea, que es que da testimonios de obras que ha visto en Sevilla en ese momento, y sabemos que en las adiciones a Vasari que ha venido por Sevilla y que por tanto hay muchas pruebas de la relación con Velázquez. Y la otra vía, que es la que experimenta, y fijaros los saltos que estamos dando de cronología, porque el retrato que pinta Tristán de Bernardo Sandoval y Rojas es de 1619 para la sala capitular de la Catedral de Toledo, y para toda la sala de los... Pero esto es a lo Luis Carvajal, es decir, él ha dado un paso para atrás, es decir, el rostro está claro que es el rostro relacionado con la efigie que él ha creado para esos elogios de cardenales en Roma, dibujo que ha mandado probablemente, pero el modelo que está siguiendo es un modelo retardatario. Bernardo de Sandoval y Rojas fue fundamental porque de alguna forma patrocinó, gracias a Luis de Oviedo, la llegada de obras naturalistas. Apostó por los artistas de vanguardia, como era, insisto, nunca estuvo en Roma, pero sí estuvo en Roma su agente, y sí estuvo en Roma su artista, ¿no? Entonces, aquí aparece precisamente en el lienzo de San Clemente, protegido por San Bernardo, y aquí lo tenéis precisamente en un retrato que es muy problemático de la Catedral de Toledo, pero si os dais cuenta es exactamente el mismo modelo, es decir, es el mismo modelo de los
En este caso es de las efigies. Esta obra plantea muchos problemas. Plantea muchos problemas porque nuevamente no da la calidad de una obra de Louis Tristan. No da la calidad de una obra de Louis Tristan. No, hablándolo con Carolina en la exposición, lo decíamos, es decir, no. Entonces, claro, ¿de quién es esta obra? Estas paradojas se le plantean a los historiadores, porque no tiene nada que ver con lo que hemos visto antes tampoco, ¿no? Y sin embargo, depende de la bueno, Tristan tuvo un taller importante, hay bastantes artistas que están trabajando en su taller en este momento. Y el retrato que compró el ministerio en la subasta de Finarte, que ha querido ser identificado con el que había en el seminario de aquí de Toledo, bueno, pues es evidente del cardenal Niño de Guevara, que es una copia de la obra del Greco, ¿no? Es una obra de la copia de la obra del Greco que evidentemente se hace por un encargo, ¿no? Es decir, donde aquí la innovación no es ninguna, es decir, pero sí es importante que nos demos cuenta de que él copia, es decir, que es un artista que está copiando, ¿no? Y el tema de las copias en Tristan es muy importante que se estudie. Y solo se puede hacer desde el punto de vista de los estudios técnicos, ¿no? Aquí es donde es fundamental el trabajo en equipo entre los historiadores y los restauradores y los estudios técnicos y los gabinetes técnicos de los museos para intentar arrojar luz, ¿no? Aquí incluso veis que no se ven esos empastes, es una pintura muy lisa. Es una pintura muy lisa. Y, sin embargo, tenemos una obra maestra, es decir, el retrato de Carmelita descalzo, que no sabemos quién es, no está identificado, pero que es una obra maestra del retrato español, ¿no? Es una obra donde prefigura a Zurbarán, es una obra que se puede poner perfectamente en relación con los mercedarios de Zurbarán, pero es una obra que es un retrato, es decir, sabemos que este personaje, que no sabemos quién es un retrato, pero que sigue al Trinitario del Greco, del Nelson Hacking Museum, pero evidentemente ha seguido como modelo, ha cogido ese modelo, pero el rostro es de alguien conocido, de alguien cercano a alguien que le encarga este retrato, la orden, para una galería de retratos, pero no lo tenemos identificado. Por eso es tan importante el estudio de los grabados, el estudio de las galerías iconográficas, porque son las únicas que nos dan elementos fehacientes y seguros para el estudio y la identificación de los personajes. Cuando ha puesto Ángel Rodríguez Rebollo la Sagrada Familia y veía las manos, tú comparas esas manos con estas y claro, te das cuenta que sí, en fin, no tiene nada que ver, ¿no? Y llegamos a su autorretrato. Y aquí es donde tenemos otro problema. En 1927 el periódico ABC publica esta imagen de un presunto autorretrato de Louis Tristan. Bueno, está claro que el retrato que publicamos el profesor Pérez Sánchez y yo en el libro de Louis Tristan, que está en colección privada, es el mismo modelo. Depende de la obra y está cortado, ¿no? Es una obra que tiene una gran calidad, es una obra que se ven perfectamente los empastes, pero sobre todo que se ve esa pincelada pastosa que, digamos, que moldea, ¿no?, a las facciones, ¿no?, del personaje. Pero claro, esto nuevamente nos plantea una paradoja. Está claro que en esta obra está siguiendo al modelo del retrato del Greco de Jorge Manuel, de su hijo. Es decir, quiere seguir esa misma estela, ¿no? Pero tenemos este retrato que yo no sé por qué en el Prado sigue sin ser reconocido como autorretrato de Louis Tristan, que es el autorretrato de Louis Tristan que tenía Luis de Oviedo en su colección. Pero es que lo ha publicado Chloe Cabero en el artículo que acabo de citar, pero es que ha encontrado la última voluntad y el libro de estado de Luis de Oviedo. Y ya no aparece como un retrato, aparece como
un retrato de Luis Tristán retratándose él mismo pintando. Es que es este retrato. Este es el autorretrato de Luis Tristán que tenía Luis de Oviedo en su colección. No es Horacio Borgiani. Si es que ahora voy a demostrar por qué no es Horacio Borgiani. Primero, es el mismo modelo, y esto fue Sabine Jacobs la que lo identificó, que aparece en el retablo de Yepes en El Rey. Es el mismo personaje. Por eso digo que se plantea un problema a la hora de intentar arrojar luz sobre el primer retrato que acabo de presentarles, ¿no?, que está publicado en nuestro libro. Pero luego es que es una obra soberbia. O sea, desde el punto de vista del retrato naturalista, es una obra soberbia. O sea, es una obra que claro que rivaliza con Horacio Borgiani, pero si es que él ha estado en Roma con Horacio Borgiani, si es que ha estado con Horacio Borgiani en Toledo, si es que es Borgiani quien le dice que se vaya a Roma a estudiar y luego está nuevamente en Roma con él, si es que están conviviendo, ¿no? Entonces, aquí hay una relación evidente, pero es que Horacio Borgiani, en los retratos y el autorretrato que pinta, estos son dos autorretratos de Horacio Borgiani en diferentes momentos de su vida. El de la derecha es el que hay en la Academia de San Lucas y el de la izquierda está perdido, es un autorretrato de Borgiani perdido que está en una colección particular y que no se ha vuelto a localizar. Pero el retrato de Horacio Borgiani, el autorretrato de Horacio Borgiani que veis ahí, es el que aparece en el personaje del rey que está en la adoración de los reyes de Santa Clara, del convento de Santa Clara, del retablo de Santa Clara. Es el mismo personaje. Es que perdonar que no os ponga una foto más grande porque no tenía buena foto. Entonces no tenía una buena foto. Me encantaría tener una foto de detalle de este para demostrarlo. Es el mismo personaje. Es Horacio Borgiani que lo ha retratado Tristán. Es un homenaje que le hace a Horacio Borgiani. Si os dais cuenta, es el mismo personaje. Y tenemos el cuadro de Budapest que perteneció al retablo de las Jerónimas de la Reina, que era compañero del maravilloso del Fitzwilliam que habéis podido ver en la exposición de aquí del Museo del Greco. Y la radiografía, nuevamente, nos desvela a otro personaje. ¿Es ese personaje relacionable con el retrato? No lo sé, pero lo pongo en relación para intentar, es decir, la radiografía, ¿no?, del personaje. Lo que está claro es que el retrato del Museo de Budapest es soberbio, es decir, los empastes, la manera de hacer a lo Maíno. Pero es que Maíno está en Roma en este momento, antes ha estado en Roma con él. Bueno, hay un artículo muy interesante que se me ha olvidado citar anteriormente, de Alejandro del Pozo Maté, en Archivo Español de Arte, donde ha identificado a la madre del hijo de Juan Bautista Maíno, Ana de Vargas, gracias a los estudios documentales que Alejandro del Pozo ha hecho en el archivo de la Obra Pía, en el archivo de la Resurrección. Y ahí aparece una Ana de Vargas que era la madre del hijo que había tenido con Maíno. Le están dando limosna. Entonces, en ese mismo momento, Maíno vivía en San Andrea del Efratre, pero es que en San Andrea del Efratre, y esto nuevamente es consecuencia del Stato delle Anime, ahí también está Matteo Serrari, pero Matteo Serrari, como este lo sacó a la luz Gabriele Finaldi en su texto, pero es que Matteo Serrari, dice Alejandro del Pozo Maté, ¿no será Mateo Serrano que aparece testificando con Luis Tristán en un pleito? Es que los nombres cambian en Roma. Esto es un problema cuando los historiadores intentamos identificar a los pintores españoles en Roma, los nombres cambian. Luigi Pittore, es Luis Tristán. Entonces, Matteo Serrari puede ser Matteo Serrano, que es un artista del taller del Greco, compañero de Tristán, que es que se fueron todos a Roma a aprender, a estudiar.
Y ahí están todos, está Maíno, está Pedro Núñez del Valle, están todos, está Orrente también. Entonces, esto explica muchas cosas, ¿no? Entonces, este artículo de Alejandro del Pozo Matté es interesante, porque nos da claves para intentar identificar todo este mundo. Y luego tenemos, en 1615, el San Luis procedente de San Pedro Mártir, hoy en el Louvre, que es una apoteosis de retratos, o sea, es que es... Entonces, lo pinta en homenaje de su padre, lo pinta en homenaje de él, es decir, porque es San Luis, el rey de Francia, ¿no? Pero en esos retratos sí que vemos nuevamente esa vía para poder estudiar fijaros nuevamente como en este vemos a Maíno también, es decir, esa vía a lo Maíno está ahí presente. Y llegamos a otro problema. Esto no es Luis Tristán. No es Luis Tristán. Y ahora no lo he identificado yo. A mí siempre me sonaba raro. Esto lo ha identificado una señora. Yo estoy obsesionado con citar a Twitter y citar a Instagram, pero también hay que citar a los blogs. El blog de Artemisia, la señora esta, que es la que identificó el cuadro que no era de una mujer de la exposición Invitadas. Cuadernos de Sofonisba. Blog Cuadernos de Sofonisba. Esta señora del blog Cuadernos de Sofonisba cuestiona que este personaje sea Tristán. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Bueno, uno lo ve y es verdad que hay cosas que incluso recuerdan a Sánchez Coello, pero más naturalista. Y bueno, es fundamental para entender el retrato de Pacheco, de Velázquez, ¿no? Es decir, y sobre todo, cómo está hecho la frente, pero es que es Fernando Hernández de Liébana. El personaje es Fernando Hernández de Liébana, que es presidente de la Chancillería de Valladolid. Estamos hablando de un personaje que tiene capilla en la Catedral Vieja de Salamanca. Y aquí lo tenéis. Es que es este señor retratado por Sánchez Coello. Es el mismo personaje. Bueno, pues esto lo ha identificado esta señora de los Cuadernos de Sofonisba. Pero es el mismo personaje. Entonces, no puede ser un personaje retratado por Luis Tristán, ¿entendéis? No puede ser. Y no cuadra tampoco con lo que vemos de Tristán. Es decir, hay que intentar... pero vamos, en el Museo Arqueológico Nacional tenéis la moneda con la efigie de él, Fernando Hernández de Liébana, es el mismo personaje, o sea, está claro que es la misma persona, ¿no? Y que es clave para entender el retrato que hace Velázquez de Pacheco, ¿no? Bueno, pues estas son las dos vías, vuelvo a Horacio Borgiani, que Tristán va a estudiar, ¿no? Y aquí tenéis el retrato que hace Borgiani de Tommaso Lauretti, fijaros cómo retoma el modelo de Bassano que hemos visto de Oslo y el maravilloso retrato de la vieja, de la anciana, que compró el Metropolitan de Nueva York, que compareció en Maastricht hace unos años y que era una obra verdaderamente excepcional de Horacio Borgiani. Este es el registro que a Tristán le interesa. Y ahora os presento este retrato, que yo creo que puede ser Tristán. Claro, cuando yo vi este retrato, digo, es un retrato que al principio también me pensé en Orrente, por eso pongo el Orrente del Prado, el retrato de Orrente al lado, pero no es Orrente, no tiene nada que ver. Es decir, la factura es completamente diferente. Y también recuerda los modelos de Bassano de algunos retratos de Bassano, pero tiene un aspecto naturalista en el rostro y se compara con algunos de los modelos de Tristán, que es muy Tristán. Tenemos bastantes retratos de Tristán que hace a la comunidad genovesa sin identificar. Tenemos el retrato de su confesor, que en sus últimas voluntades dijo que hizo el retrato de su confesor, con el que se descargó su conciencia. Claro, se descargó la conciencia porque dos años antes había violado a una niña menor, ¿no? Es decir, que hay un proceso largo que se establece por eso, ¿no? Es decir, y le hace un retrato a su confesor. Pero este retrato, que no sé quién es,
yo creo que es de Luis Tristán, ¿no? por los empastes, ¿no? La forma de... Y el retrato de Bernardo de Sandoval con Luis de Oviedo, con su camarero, que es el modelo que evidentemente saca y pone a colación para el retrato de Juan de Narbona. Juan de Narbona, este retrato que identifiqué hace unos años, lo presenté en el Congreso del Greco en Atenas, es un retrato muy importante para la pintura española. Es muy importante, lo ha adquirido el Museo del Prado hace unos años, porque innova muchísimo, es decir, innova muchísimo. Innova muchísimo desde el punto de vista del retrato doble, innova muchísimo para el retrato español, pero también para la concepción de la vanitas, es decir, cómo entiende Tristán la vanitas, ¿no? Y es algo completamente nuevo. Aquí es el artista en solitario, aquí ya no depende del Greco, aquí no depende de Borgiani, aquí no depende de Saraceni, no depende de Rivera, es él mismo. Y no entenderíamos los retratos de Zurbarán o de Alonso Cano sin este retrato. Esto es un retrato que muy probablemente, aunque ahora Fernando María se empeña en decir que el personaje no es Juan de Narbona, sino que es Luis de Oviedo. No se parece en nada a Luis de Oviedo. Ahora lo vamos a ver. Y yo encontré que era... Bueno, esto es una foto que he encontrado que me pasó Basegoda del archivo Amatller, que es cuando la pintura estaba en la colección Schaffer. Esta obra compareció como obra de Zurbarán en alguna exposición, estuvo en la Varia Velazqueña también. Pero claro, si nosotros vemos este retrato y vemos la clave, a mí me la dio el Cristo. O sea, yo llegué a saber que era Tristán no por el retrato. El retrato lo encontré después. La clave a mí me la dio el Cristo. Es decir, mi primer golpe de vista para identificar que esto era Luis Tristán es el Cristo y la calavera. El Cristo y la calavera, ¿no? Ese elemento naturalista de la luz, del foco de luz dirigida. Pero claro, cuando vi los retratos que había hecho en 1615 para el libro precisamente de las admoniciones, que es un libro muy importante que ilustra, la ilustración la da Tristán, está firmado por Luis Tristán. Entonces, aquí yo creo que sí que se relacionan en torno al personaje, ¿no? Por eso identifiqué como probable retrato del jurisconsulto toledano Juan de Narbona. Muy interesante porque su padre había sido, el padre de Juan de Narbona, había sido quien había defendido al Greco en el pleito de Illescas. Por tanto, estamos nuevamente hablando de ese círculo toledano tan interesante, ¿no? Yo creo que es el mismo personaje. O sea, no se parece a Luis de Oviedo. Aquí podéis ver Luis de Oviedo y no es lo mismo. O sea, está mucho más cerca del retrato que aparece en la obra de Juan de Narbona, ¿no? Que es el propio Luis Tristán quien firma el grabado de Pedro Ángel. O sea, está firmado por Luis Tristán Invenit. Y el criado, que es un retrato soberbio nuevamente de alguien muy conocido, es decir, de alguien real, es decir, es un retrato de alguien real, no es un retrato, digamos, y claro, la calavera que es exactamente lo mismo que la que aparece, es la misma calavera. Por esto es por lo que yo llegué a identificar que era Luis Tristán, por estos detalles. Y luego ya me puse a ver los retratos hasta que vi que podía ser el de Juan de Narbona. Este es el Calvario maravilloso de Plácido de Arango, que donó al Prado, y la calavera es exactamente lo mismo. Pero es que Juan van der Hamen, los retratos de Juan van der Hamen, como el del caballero Lope de Vega, como el hábito de caballero de la Orden de Malta, no se entendería sin la aportación de Luis Tristán. Por eso digo que es revolucionario, por eso digo que está innovando, es decir, él ha aprendido con innovadores, pero él está innovando ya, aquí es él mismo, ¿no? Fijaros la relación entre van der Hamen y Tristán, ¿no? Y este otro retrato que fue producto de la exposición del Museo de Arte Antigua, que estaba identificado con el Correo Mayor del Reino, con Antonio
Gómez de Mata, que es un personaje bastante poderoso en su momento con Felipe III. No podemos demostrar que sea él porque no tenemos una fuente para identificar al personaje, pero yo sí que creo que esto, y bueno, lo estudió José Redondo en el catálogo, es Tristán. En otro registro, siguiendo un poco la estela del Greco, pero yo sí que creo que es un retrato de Tristán. Bien. Y terminamos con las últimas aportaciones que ha habido en el mercado del arte, que me imagino que ya las habréis visto, ¿no? Que es un retrato soberbio, ¿no? Claro, yo sí que lo he comparado con el retrato de Luis de Oviedo por si se podía relacionar con el crucificado que tenía Luis de Oviedo en su colección, que está mencionado, ¿no? Es un retrato soberbio, es un retrato de una calidad soberbia. Y terminamos con una obra clave. Una obra clave que está pintada en el año de muerte de Tristán, 1624, que ha sido estudiada recientemente en un artículo en Laboratorio de Arte por Alejandro López, que no sé si lo conocéis, yo no le conozco, pero si le conocéis le decís que estoy encantado con su artículo, porque ha demostrado que la obra de la Ronda de Pan y Huevo es la Hermandad del Refugio de Toledo. Entonces ha habido historiadoras que la han presentado como de la Hermandad del Refugio de Madrid. No es de la Hermandad del Refugio de Madrid, esta es la de Toledo, estaba en la iglesia de San Román, y está representando precisamente, y Alejandro López en su artículo habla de la funcionalidad, del uso y función de la obra. Y el uso y función de la obra es que el guardián de la Hermandad del Refugio, Miguel Ricarte, la encargó para pedir limosna y ganar dinero. Y entonces la Hermandad del Refugio le autoriza que lo haga, pero cuando se dan cuenta que está sacando una pasta importante, le dicen, de esto nada. O sea, pero es muy interesante cómo describen la documentación, que iba con la obra y como era tan realista y estaba precisamente presentando la función de los hermanos protegiendo a los enfermos, por eso daban la limosna. Es decir, que cuando sacaba la pintura, sacaba muchísimo dinero. Entonces le reclaman al final que dé más, no un tercio, sino que dé la mitad. Se niega, le requisan la pintura, se dan cuenta de que no. Y finalmente la hermandad se queda con la obra, porque dice que ha sacado tanto dinero con la obra que se queda con la pintura. Bueno, es muy interesante la copia, porque la copia se hace en 1664. La copia la encarga el cardenal Moscoso cuando se traslada el hospital a San Nicolás. Y es muy interesante porque la copia cumple una función, la copia fue considerada como Tristán hasta una fase bastante avanzada. Pero como os digo, es clave para entender el retrato. A Tristán como retratista, ¿no? Bueno, por supuesto, las identificaciones que ha hecho Ángela Franco Mata de los personajes no se pueden demostrar, es decir, pero son retratos de alguien muy cercano. Esta es la copia, ¿no? Y la copia nos abre también en la posibilidad de que hubiera un nacimiento de la Virgen en la parte superior. Pero la copia se encarga cuando se produce el traslado de la Hermandad del Refugio. Pero cierro con Carducho para que os deis cuenta de que igualmente los retratos de Carducho dependen también de la forma, de la innovación de Luis Tristán en la pintura española. Y la manera de llevar a los enfermos en esa silla de manos, y esta es la silla de manos del siglo XVII de la Hermandad de la Caridad de Sevilla, nos están hablando de que en Toledo se llevaban a los enfermos de una forma completamente diferente a como se llevaba en Madrid. Es decir, se llevaban precisamente con palos, y ahí aparecen unos palos que se ve perfectamente que están unidos a la silla. Y esto Alejandro López en su artículo lo deja bastante claro. Por eso es tan importante cuando hacemos el estudio de una obra de arte fijarse en todo, ¿no? Porque los detalles simplemente nos ayudan a entender el contexto. Muchas gracias.